Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a la sesión de la tarde de este seminario internacional, a la segunda parte de esta jornada. Esperamos que haya sido un buen almuerzo, que haya permitido seguir ahí reflexionando respecto a algunas de las ideas más importantes de esta mañana y también van a ser parte de los paneles de conversación muy interesantes que vienen a continuación. YESE, 3 décadas generando evidencia para avanzar en calidad, equidad y transformación educativa, se llama este seminario. Y antes de comenzar con el primer panel de la tarde, quisiéramos compartirles un video que refleja el trabajo de YESE en cada país y también algunos saludos que quisieron enviarnos las autoridades para conmemorar junto a nosotros los 30 años del laboratorio. Es un honor dirigirme a ustedes en el marco de la conmemoración de los 30 años del Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación de UNESCO Santiago. Durante 3 décadas, el YESE ha sido un referente fundamental para la región. Felicitamos al YESE por su invaluable trayectoria y reiteramos nuestro compromiso de seguir trabajando juntos para garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad para todas y todos. Muchas gracias. Desde Cuba queremos enviar un especial mensaje en estas conmemoraciones de nuestro laboratorio. Un mensaje de reconocimiento, de exhortación y de compromiso por la disposición de Cuba de continuar formando parte de esta especial familia en la que todos hemos aprendido y en la que todos nos hemos fortalecido. Sobre todo porque este es un laboratorio excepcional, es un laboratorio de construcción del desarrollo humano y eso nos compromete entonces con entender el mejoramiento de los procesos educativos a partir del estudio de su calidad. Éxitos para todos. Hola, soy Gisela Alpizar Elizondo, viceministra académica del Ministerio de Educación Pública de Costa Rica. Deseo aprovechar la oportunidad para agradecer al Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación, YESE, por el valioso aporte que ha brindado a los países de la región en el campo educativo. A lo largo de estos años ha surgido un sistema de información e intercambio de experiencias entre los países del área que en muchos casos ha funcionado como una guía para que los docentes exploren nuevas formas de abordar las temáticas en clase. Esto ha fomentado una cultura sobre el uso de resultados obtenidos producto de las evaluaciones realizadas en cada país. Me despido felicitándolos por su 30 aniversario y deseando muchos años más de éxitos. Un aplauso ahí a la distancia a las autoridades que nos saludan también en esta jornada. Y seguimos de inmediato con el análisis, la reflexión de los temas que hoy nos convocan y vamos a invitarlos a que nos acompañen al segundo panel de conversación o más bien al primer panel de conversación de esta tarde, segundo del día, denominado Aportes, Oportunidades y Desafíos del YESE para el Desarrollo de los Sistemas Educativos en la Región. Vamos a pedirle que se incorpore a la conversación a la ministra de Educación de Cuba, Naima Trujillo Barrera. Vamos a estar también con Sofía Leticia Morales Garza, ministra de Educación del Estado de Nuevo León, México. Y vamos a estar conversando con el secretario ejecutivo de la Agencia de Calidad de la Educación, Gino Cortés, respecto a este tema. Les pedimos entonces a ver si nos acompañan en esa mesa. Esta mesa la va a moderar Baltesir Méndez, jefe de Educación de la UNESCO Santiago, de la Oficina Regional para América Latina y el Caribe. Le damos la bienvenida también a Baltesir, que ya nos hacía una primera exposición más temprano respecto a los grandes temas que estuvimos escuchando durante esta mañana. Ahora sí, ya que están ahí listos para esta conversación, Baltesir, le dejo la palabra y el micrófono ahí para que comencemos con este nuevo panel. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, espero que estén despiertos y despiertas en primer lugar después de este almuerzo chileno.
hayan almorzado donde hayan almorzado. Espero que estén despiertos. Esta es la primera petición, digamos, de la tarde. Bueno, nos acompaña un panel de lujo. Tenemos aquí a 2 ministras, un secretario de evaluación de nuestra agencia que está aquí en Chile. Así que tenemos un espacio ahora para hacer un poco una bajada desde la mirada de los ministerios, desde los organismos públicos, de cómo ven esto de tener un instrumento regional como es el IESE en su realidad, en su perspectiva nacional o subnacional o desde una agencia. Ese es un poquito un espacio muy abierto, como de conversación. Escucharemos de ellas y él cómo ven desde su perspectiva. Pero quisiera empezar quizás con una pregunta más abierta, ¿no? O sea, podemos empezar por Cuba, que estamos más cerca aquí de la ministra. En primer lugar, gracias por venir. Sé que el viaje de Cuba hasta aquí tiene unas cuantas paradas, y así como de México también, que uno se da cuenta cuando vive en Chile que estamos un poquito lejos, ¿no? del norte o Centroamérica o el Caribe. Así que en primer lugar, gracias. Un gusto volver a verle. Pero desde Cuba, con su experiencia en el trabajo, en el acompañamiento que hace el IESE a su ministerio, o sea, ¿cómo ve este aporte de un instrumento de esta naturaleza? Yo diría, y es una pregunta también a todos los participantes, imaginémonos que estamos hablando con un nuevo ministro, una nueva ministra, que no está muy convencido de que para qué sirve estas cosas, de esos instrumentos regionales, porque si uno piensa, ¿no? Cada país en teoría tiene su propio sistema de medición, la mayoría de ellos. Entonces, ponerse en un instrumento con un enfoque regional, que muchas de las veces da un resultado que sinceramente no siempre es tan bueno, ¿cierto? Entonces, ¿qué le decimos desde su experiencia, desde de la visión de Cuba, a esta ministra, este ministro, que todavía tiene dudas en participar en ese estudio? Gracias, ministra. Bueno, hay algunas cosas que salvar. Realmente no vaya a ser que crean que es a propósito. Ciertamente yo casi que soy como una nueva ministra, pero no hay que convencerme mucho del asunto. Y yo creo que podré explicar algunas cosas. Y bueno, tenemos algunas cosas que salvar, porque ahorita se decía que entre ustedes y el ponente estaba el almuerzo. Bueno, ahora ha pasado el almuerzo y entonces tenemos otros retos y además hemos agregado una mesa. Así, y además ya hemos tenido una presentación virtual y ahora una presencial. Por lo tanto, bueno, es un poco difícil, sobre todo porque en la mañana hemos visto de todo un poco. Yo creo que ha sido extraordinario tener este diálogo. Yo soy quien agradece la invitación para este cumpleaños, que ha sido un festejo que se inició mucho antes. Y agradezco mucho poder estar, porque para Cuba el laboratorio ha definido muchas cosas y trataré un poco de expresarlo rápidamente. Y bueno, de paso, esta mañana tuvimos de todo. Y aquí tenemos un montón de expertos además en evaluar personas y en evaluar procesos, y entonces uno tiene muchísimos retos. Pero esta mañana tuvimos una exministra, yo creo que disfrutamos mucho lo que dijo, tuvimos muchos expertos, tuvimos de hecho momias vivientes muy atractivas y bueno, expertos internacionales de otras formas, otras herramientas de evaluación que hemos estado. Entonces yo creo que es muy retador hablar de eso. Si yo tuviera delante a un ministro, ante la situación en que nos han situado, que no estuviera muy convencido, lo primero es que estoy segura que no habría vivido la experiencia del laboratorio, en que hemos aprendido algo que para mí es muy importante, y es apreciar la evaluación no con un énfasis punitivo y clasificatorio, sino sobre todo formativo y desarrollador. Entonces, cuando uno hace esa mirada de la evaluación, empieza a cambiar su perspectiva de para qué nos puede servir. Y en Cuba, por ejemplo, nosotros ya prácticamente no hay casi nada que esté en materia de decisiones esenciales que no tome en cuenta, siendo francos, no es lo único, pero jamás desecha los reportes que cada uno de los estudios que se han realizado nos han dado. Y además yo creo que casi todos en la mañana insistían en que ha servido también toda esta experiencia del laboratorio para generar capacidades en nuestros países. Yo creo que eso también tiene un valor extraordinario. Si Cuba hoy tiene un sistema propio, yo diría, para nuestras evaluaciones internas, mucho más sólido, es porque también he aprendido de toda esta experiencia. Yo creo que ese es un valor inestimable que también tiene el hecho de poder formar parte de un mecanismo regional. Y por otro lado, yo creo que una voz regional tan respetuosa como la que hace el IESE, que construye diálogos y consensos a partir de disensos naturales que tienen los países, también es muy importante. Yo creo que por eso también
la experiencia, yo digo, bueno, ¿ha habido un impacto del liderazgo académico en términos de evaluación en Cuba? Sí, es visible. ¿Ha habido un impacto de liderazgo en asuntos de encontrar nuevas formas, buenas prácticas? También, pero también ha habido un liderazgo que ha aprendido Cuba de Yese en términos éticos, y es que el modo en que se conducen los estudios es tan respetuoso al punto que hemos visto que incluso los currículums de cada país se toman en cuenta, los escenarios en que cada quien establece sus prioridades son tomados en cuenta, independientemente de que tenemos que estandarizar cosas. Y yo creo que el hecho de que nos comparemos para desarrollarnos y para entendernos y para descubrirnos y para encontrar maneras más rápidas de, a través de sinergias, buscar soluciones más inmediatas, también está en la esencia de lo que se ha hecho en estos años. Y para mí esos son, si no todos, al menos argumentos bastante convincentes de por qué asumir la experiencia sin temores, sin resentimientos y desde una visión sobre todo desarrolladora. Incluso hay algunas cosas que ya se avanzan desde el laboratorio que me parecen muy importantes, porque aunque ciertamente hemos generado sinergias importantes para hacer los estudios, es verdad que cuando vamos a generar esas mismas sinergias para las respuestas pedagógicas no es igual, es mucho más retador. De hecho, yo creo que es casi un comportamiento internacional. Es más fácil generar sinergias para encontrar diagnóstico, ponernos de acuerdo en algunas cosas, incluso hasta de concepción, digamos, curricular, sobre todo en el macrocurrículum. Pero ya encontrar y hacer estables sinergias para socializar las buenas prácticas, evidentemente, es mucho más complejo. Y yo creo que esas serán cosas también que en los próximos 30 años del laboratorio seguramente estaremos compartiendo en algún momento, porque yo creo que si ha llegado hasta acá y se destacaba desde la mañana que no son muchas las experiencias que tenemos que hayan podido tener esa resiliencia, es porque ha tenido esos conceptos. Y por lo tanto, bueno, yo al menos lo aprecio de ese modo. No puedo sustraerme siempre de decir, la exministra en la mañana decía, bueno, yo habría tomado un tiempo de intercambio antes de hacerlo y me habría ido bien. Bueno, nada, yo creo que también en Cuba, incluso para los que nos hemos formado y desarrollado y egresado de las carreras pedagógicas casi de conjunto con la existencia del laboratorio, yo a veces le hago la anécdota, bueno, a Carlos, después de estos años, este poco tiempo de relación de otro tipo, bueno, a mí me encantaría estar entre los expertos que hoy nos acompañan, porque realmente soy de un egreso del año en que precisamente el laboratorio comenzaba. Yo recuerdo como si fuera ahora, como todos usábamos incluso una franela que decía Cuba, el laboratorio, y empezamos a entender ese concepto. Y que tanto tiempo después se haya fortalecido del modo en que lo ha hecho, que todos tengamos una mirada tan excepcional de lo que hemos logrado juntos a través de la existencia precisamente de los estudios del laboratorio, yo creo que es una cosa tremenda. Por lo tanto, que sean otros 60 años, y estoy convencida de que es poco probable que con la solidez que se ha ido alcanzando, con metas, con sesgos, que siempre habrán estudios de este tipo, es muy difícil estudiar cualquier asunto del sistema educativo. Y no quiero incluso adelantarme en asuntos, pero se habló del docente, de retos que tenemos, de retos de futuro, pero haberlo hecho y haber mantenido esta capacidad incluso contextual y temporal de irse readaptando a nuevas condiciones, yo creo que es extraordinario. Yo creo que serían de los valores también a tratar de proteger entre todos, sin que haya diferencias entre, siempre va a haber contradicciones, pero cuando pensamos, ¿evaluamos o no evaluamos? Bueno, ¿es posible mejorar sin evaluar? Es la pregunta que se hacen muchas veces los expertos, ¿no? Y como siempre decimos, algo consustancial al ser humano, siempre nos estamos evaluando, nos distingue, ¿verdad?, de cualquier otra forma de existencia de un individuo en el planeta. Entonces, realmente sería muy difícil entender que podemos mejorar, al menos en la celeridad que se necesita, si no evaluamos con la mayor profundidad posible y con un concepto tan dialógico como el que propone el laboratorio. Así que no creo que haya que convencer mucho a nadie de la valía que puede tener, sobre todo porque ya tiene un trabajo propedéutico que puede mostrar cosas, independientemente de que también puede mostrar retos que entre todos co-construiremos, como se suele decir en la familia del laboratorio. Es un muy humilde criterio desde la mirada de quienes tenemos a veces que tomar algunas decisiones, y a veces hasta se interpreta lo que decías. Bueno, queremos que nos evalúen cuando a veces salen cosas que no deseamos. Bueno, yo creo que no hay nada no deseable en la evaluación, porque incluso aquellos resultados que parecieran no ser favorecedores, es muy bueno poderlos poner sobre la mesa, porque es el único camino para que entonces lo transformemos. Por lo tanto, y bueno, así funciona Cuba. Los que se han acercado saben que es así. Y bueno, no puedo dejarlo de decir, está mi experta como de otros lugares, también se ha incorporado nuestra embajadora, porque además ha habido una gran prioridad que el día de hoy, a pesar de la distancia y sobre todo de las agendas que tenemos en un mes como el mes de diciembre, queremos mucho el laboratorio y bueno, también hemos hecho espacio.
y agradecemos sobre todo la invitación para estar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, ministra. Pues eso, seguimos en la línea este viaje y ahora, si le parece, Sofía Leticia, nos pasamos a México. México, yo me acuerdo muy bien cuando estuve y le visité ahí, que hicimos aquel taller, hacía creo que más de un año, creo, ¿no? Pero me impresionó mucho la cultura de evaluación que tiene, ¿no? En su sistema subnacional, y me acuerdo que tenía en el Nuevo León Aprende, ¿no? O sea, está muy institucionalizado la cultura de la evaluación, ¿no? Entonces, la pregunta es un poco en la misma línea de la que hice a la señora ministra de Cuba. ¿Qué aporta el IESE? O sea, basado en su trayectoria, lo que están haciendo, ¿qué puede aportar este instrumento? Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, primero quiero agradecer la invitación y sobre todo agradecer la mirada desde lo subnacional, porque si estamos buscando qué afecta directamente a la escuela y a la dinámica escolar y a los maestros y a los niños, pues entre más nos acerquemos, yo creo que es un paso. Yo quisiera empezar en ese sentido con cuáles son los objetivos estratégicos, porque creo que un elemento del IESE fundamental es cómo se encalla en la política nacional, en este caso en la política estatal. El gobernador, desde que entró, nosotros son 6 años de gobierno, tenemos 3 años, entonces desde que entra con esta cita y por eso la pongo. Consolidar un sistema de educación completo y continuo en cada plantel de Nuevo León con los más altos estándares pedagógicos. Para encontrar los más altos estándares pedagógicos, qué mejor que los 30 años de experiencia del IESE. Llegamos con objetivos estratégicos que es recuperar, fortalecer y mejorar los aprendizajes. Obviamente grandes lecciones, establecer un compromiso informado con la mejora de la calidad educativa y diseñar políticas educativas. Con eso como principio yo muy rápidamente voy a tratar de contestar esta primera pregunta, el aporte del IESE. Si vemos la cronología del TERCE del 2013, estaba ya Nuevo León, no eran estas autoridades, pero ya estaba participando Nuevo León. Luego crea, a través del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, participa México del 2014 al 2018, yo creo que con un gran liderazgo. En el 2019 no participa México, no participa tampoco nadie a nivel subnacional, y ahora obviamente estamos en el ERCE de 2025, y nuestra mirada, aunque no vamos a estar en el gobierno, es dejar las condiciones para que esté hasta el 2030 participando en el ERCE. ¿Qué es lo que nos deja, nos da como fundamental en este encallado del IESE? Estabilidad y comparabilidad, que yo creo que es fundamental. Para contestar a la segunda, ¿cuál es la oportunidad o posibilidad de construir desde el llamado del compromiso a la acción? Pues nosotros tenemos que los gobiernos siempre requieren información detallada sobre sus sistemas educativos. Y aquí lo que nosotros vemos, además de esta trayectoria que ya hicimos con ustedes, es que nosotros entramos en octubre del 2021. Para el 2022 teníamos ya la evaluación en educación básica, en tercero, sexto y tercero de secundaria, que equivale a 9º grado. La evaluación, como ustedes ven, de lenguaje, matemáticas, y así fuimos avanzando en ciencias, en educación básica, pero también en media superior, que yo creo que es una de las asignaturas pendientes. Empezamos también, como ustedes ven, en los estudiantes de formación docente, que empezamos ya en el 2024, continuaremos al 2025, en primera infancia y en todos los años los factores asociados. ¿Qué es Nuevo León Aprende? Nuevo León es una prueba estandarizada censal que cubre a todas las escuelas de educación básica y media superior y el primer año de superior de la escuela pública, en el caso de superior, en el caso de media superior, a todas las preparatorias o secundarias, como le llaman aquí. Evalúa aprendizajes imprescindibles que para nosotros son lenguaje y comunicación, matemáticas y ciencias. Otra vez está ahí la presencia y la historia del IESE. Obviamente son la base, el primer escalón para que los estudiantes puedan transitar con éxito. También vemos factores asociados siempre con esta mirada de variables territoriales
evidencias valiosas, relevantes para recuperar, fortalecer y mejorar los aprendizajes imprescindibles. Y obviamente para fortalecer el diseño de políticas educativas con base en evidencia. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Cuál es la asignatura pendiente o lo más importante para nosotros es cómo llegamos a la escuela? Y nosotros, el sistema educativo en México tiene un consejo técnico escolar que se inicia desde el inicio del ciclo escolar una semana de reflexión y luego cada mes un viernes. Se hace en Nuevo León todo el esfuerzo para que en esa primera semana, al iniciar en agosto, nuestro calendario inicia en agosto, todas las escuelas reciban esto que ustedes ven en pantalla. ¿Sí lo estoy proyectando? ¿Por qué? Porque ahí tienen una comparación de su escuela con otras escuelas de su mismo contexto. Tienen también el análisis desagregado por niñas y niños. Tienen también los puntos específicos que tienen que reforzar y obviamente el puntaje de lenguaje y comunicación, de matemáticas y el último ciclo escolar estamos incorporando ciencias. ¿En qué consiste el sistema de Nuevo León Aprende? Que yo vuelvo a insistir, está enraizado en el IESE. Una georreferenciación con esta Geodata Base o base de datos geográfica que nos permite identificar cuáles son los municipios que tienen mayores desafíos. Un sistema integral de resultados educativos que nos permite ser la base para investigaciones de factores asociados y una atención focalizada en las escuelas con estrategias pedagógicas y actividades didácticas. ¿Cuáles son esos factores asociados? Habilidades socioemocionales, obviamente aprendiendo del IESE, uso del tiempo, eficacia escolar y la relación entre pobreza de aprendizaje, contexto escolar, familiar y comunitario. ¿Cuál es el tema que aparece como prioritario al relevar, pensando ya en el 2030? Consolidar el diseño, implementación y monitoreo de las políticas públicas, siempre con base en evidencia. Nosotros tenemos, desde que entramos, 9 políticas públicas que están aquí. No voy a llegar por respeto al tiempo a describirlas, pero sí tiene como principio en el centro los principios de calidad, equidad y pertinencia. Tiene obviamente el derecho a la educación y luego va desagregando. Y yo quisiera hacer énfasis porque creo que eso es algo que necesitamos fortalecer en el IESE y es el compromiso que ya se mencionó de la UNESCO, de la Banca de Desarrollo y de otros organismos regionales, internacionales que dicen todos los niños de 10 años, todos los niños y las niñas de 10 años tienen que saber leer y escribir. Si bien está contemplado en el IESE, siempre es desde una mirada externa del experto. Digamos, el desafío es, que aquí se ha mencionado también, cómo le damos las herramientas al maestro, a la maestra, para que sea ella o él el que evalúe. Hemos hecho algunos esfuerzos utilizando el instrumento de diagnóstico de alfabetización inicial, pero nos falta complementarlo con instrumentos para que la maestra o el maestro pueda ver si hay comprensión lectora, que obviamente podemos aprender mucho de ustedes, y si escribe bien. Y esto yo creo que si lo logramos para dentro de 3 años, Nuevo León podría tener bandera blanca en que todos los niños y las niñas de 10 años sepan leer y escribir. Quisiera avances y desafíos. Obviamente, como tenemos todos los datos de todas las escuelas, podemos hacer el análisis que ustedes ven en pantalla. ¿Cuáles son aquellas escuelas que están en desarrollo, digamos que dominan los aprendizajes imprescindibles? ¿Cuáles son las prioritarias, que son las de naranja, y cuáles son las que tienen una atención urgente? Y desarrollar una estrategia de trabajo focalizada en esas escuelas. A partir de eso, nosotros hemos elegido las escuelas que representan el 33% de la matrícula, para focalizar en capacitación, en acercarnos a las escuelas a ese 33%, porque nos quedan 3 años y así podemos cubrirlas, digamos, en su totalidad. Y bueno, con esto termino. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Como se dice en chileno, usted se hizo la pega
Realmente nos preparó ahí una clase magistral, así que muchísimas gracias. Y creo que parte del desafío que nos pone a la mesa, que es un poco ver cómo trabajamos la cuestión de la lectura, ¿no? Y ahí vincula con el trabajo que hicimos hace unas semanas, ¿no? Fuera. Quizás el leerse escuela, ¿no? Con que será el día de mañana que tendremos algunos elementos, podrá empezar un trabajo para contribuir hacia ahí, ¿no? Que esto, por cierto, colegas, es un temazo que está saliendo en muchos foros, el refuerzo de la lectura, y aquí Cuba tiene una larga trayectoria que sería interesante también dialogar con ustedes y aprender de las lecciones que Cuba tuvo durante todos esos años y actualizar, y a lo mejor con otras experiencias que hay en la sala, de ver cómo podemos mejorar esos resultados en lectura, que como escuchábamos también de Carmen Sotomayor, es un tema que compartimos en todos los países y que realmente hay experiencias ya positivas en algunos. Entonces, tomamos nota, pasamos para la mesa de mañana, Carlos, con la mesa de ERCE Escuela, a ver si conseguimos entrar ahí. Bueno, Gino, nos vamos a Chile, venimos a Chile. Claro, ustedes tienen un sistema de evaluación muy sólido, en fin, hemos escuchado de la exministra esta mañana del piano, aparte del tema de la remolacha, que se me olvidó poner en el resumen de la mañana, que fue espectacular. Gino, ¿qué nos cuenta? O sea, estando, digamos, teniendo un sistema de educación, de evaluación sólido, como lo tienen ustedes, ¿cuál es el valor agregado de participar en un instrumento como el ERCE? Gracias. Bueno, no es que me esté repitiendo el plato, porque en la mañana ya estuve en un panel, pero ahora estoy también desde la posición más de política educativa y compartiendo la experiencia de Chile. Efectivamente, como bien decía Val, en Chile tenemos un sistema de evaluación que complementa las evaluaciones sumativas nacionales, el CIMSE, la evaluación estandarizada más conocida, pero también hay evaluaciones formativas, que es una evaluación que hoy día llamamos diagnóstico integral de aprendizaje, pero que en el fondo es una evaluación diagnóstica que se aplica en 3 momentos del año, aplicado por los propios docentes de los establecimientos educacionales, a diferencia de la evaluación del CIMSE, que es aplicada de forma externa. Entonces, en este contexto también tenemos las evaluaciones internacionales y ERCE o el IESE, pensando en el laboratorio en el que participamos, también tiene una utilidad de valor agregado. Y esto quisiera hacer un poco de memoria pensando en cómo la política pública ha ido evolucionando en el tiempo. Cuando en los años 90 en Chile se planteaba el desafío de mejorar en temas de calidad educativa. Los primeros resultados del CIMSE fueron después del año 88, 89, que no se llamaba CIMSE, pero en el fondo tenía solo puntajes brutos. Después cambiamos la escala métrica. Nos pudimos dar cuenta y pudimos tomar decisiones en base, por ejemplo, después del año 94, en que se aplica el IESE, de política educativa. Cómo aumentar, por ejemplo, cómo aumentar el porcentaje del Producto Interno Bruto dedicado a educación. Y eso fue lo que ocurre en los años 2000, cuando aproximadamente en el año 2008 se crea una ley en Chile que se llama de subvención escolar preferencial, en donde se hace un fuerte incremento dándole subvención a estudiantes prioritarios. Esas decisiones no se toman sino en base a la evidencia. Y precisamente la información de ERCE, que nos permite compararnos en el contexto latinoamericano, nos permitió también tener este primer salto en calidad educativa, en donde tuvimos aumentos en los resultados y evidentemente un progreso que lo podemos ver en los mismos gráficos de las evaluaciones que tenemos del ERCE y también en el caso del CIMSE. Entonces, el valor agregado es que al participar en América Latina y el Caribe, nos permite también ir viendo cómo las decisiones de política educativa que van tomando otros países también van afectando los resultados. Por ejemplo, hemos mirado en el último tiempo muy de cerca lo que está haciendo Uruguay, ¿cierto? Pensando en las decisiones que han tomado en términos de trayectorias educativas. Y ahí, a partir de eso, es que hoy día estamos, y vamos a, bueno, no yo, el ministro de Educación, voy a hacer esa separación, pensando en que también es mérito del Ministerio de Educación, pero como sistema vamos a crear un sistema de trayectorias educativas, SIPTE, que precisamente va a permitir tener información de
asistencia, en fin, información mucho más desagregada para tomar decisiones pedagógicas. Entonces, el valor de estar en evaluaciones nacionales nos permite compararnos con nosotros mismos. El valor de que sea censal, en el caso nacional, permite que la escuela pueda pensar y decir qué tan lejos está de la realidad nacional, y esto tiene una larga trayectoria en el caso chileno, y el valor de estar en estas evaluaciones internacionales como en ERCE es que también nos permite mirar qué es lo que pasa en la región y cómo las políticas educativas que se toman también pueden permear nuestras fronteras e impulsar cambios educativos como ya ha ocurrido en el pasado. Muchísimas gracias, Gino. No, muy interesante esta nueva apuesta, ¿no? Esta mirada sistémica con un sistema de trayectoria. Eso también me acuerda, Sofía Leticia, aquella mesa interministerial que tenían para la equidad, que también después, si quieren, nos puede comentar. Pero quisiera, porque estoy consciente del tiempo, o sea, no quiero hacer todas las preguntas, porque es una manera de ver si están durmiéndose o no, ¿vale? Entonces, me permiten pasarles el micro, o sea, alguien que quiera hacer una pregunta. No sé si se acuerdan del chiste este del ascensor, si se encuentra un ministro en el ascensor, ¿qué le pregunta? ¿Sí? Que eso, a veces para las entrevistas de trabajo ponemos esto. Pues aquí está, hay dos ministros y un responsable por la evaluación de un país. ¿Qué le preguntarían? O sea, tiene la oportunidad de oro. ¿Quién quiere hacer una pregunta? A ver, no sean tímidos. ¿Quién quiere? Muy bien. Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Edgar Montúfar de Guatemala. La pregunta sería, bueno, ya vimos cómo se lo presentarían a un nuevo o una nueva ministra. ¿Cómo le hablarían de los resultados del ERCE a un docente que se enfrenta a problemas diarios y hay que decirle, mire, el valor que tienen esta información para el proceso educativo que usted desarrolla en el aula? Fantástico, me encanta y les saco totalmente del guión que tenían, así que desafío a la mesa también. Y eso conecta con nuestra estrategia regional docente que estaremos trabajando en UNESCO durante todo el próximo año. ¿Quién quiere empezar? Bueno, me aprovecho de lo que haría un buen ministro que de pronto se encuentra en el elevador y digo que es una pregunta que nos sorprende. No, en este caso es una pregunta que disfruto muchísimo. Yo creo que detrás de esa pregunta hay más que preguntas-respuestas y más que preguntas y respuestas hay una intencionalidad. Y es que ciertamente lo más importante en todo esto son nuestros docentes. Y digo lo más importante porque evidentemente, por supuesto, todo esto lo hacemos para ver cómo mejoramos nuestra misión. Y nuestra misión es formar una ciudadanía. Pero si somos conscientes de que en la formación de esa ciudadanía es el docente, en mi modesto criterio, y podríamos discutirlo, pero no lo vamos a hacer hoy porque la pregunta es otra, es realmente el docente prácticamente cubre casi toda transformación posible. Nosotros podemos hacer cambios de infraestructura, tener las más grandes brechas tecnológicas, todas las demás cosas, pero con un docente que pueda ejercer su actividad, incluso en medio del escenario que hasta compartíamos nuevamente en el almuerzo. Tenemos un déficit importante también de profesionalización. Muchos trabajan durante periodos cortos, no es en todos los países, después hacen otras actividades. Desdichadamente, incluso yo creo que una visión equivocada de la sociedad acerca de la actividad pedagógica y su complejidad. Alguna vez empezamos a aceptar que las carreras pedagógicas, y parece que es algo que no es solo en la región, probablemente podía ingresarse a ellas con índices de corte que no eran tan exquisitos, es decir, y yo creo que sobre todo lo cotidiano, el llevar todos los días la familia a sus hijos a las escuelas les hace ver aquello como algo muy cercano y cotidiano. Incluso algunos creen poder sustituir la actividad del maestro y bueno, hay decisiones después de la COVID, sabemos todo lo que pasa. Entonces yo creo que detrás de la pregunta hay sobre todo un mensaje. Bueno, de lo que tienen que ocuparse es de ver cómo lo entienden los maestros. Y por eso yo decía ahorita que una de las cosas más importantes para Cuba ha sido el modo en que yo creo que hemos logrado que nuestros maestros lo entiendan. Incluso más allá, Cuba tenía muchas experiencias, digamos, de inspección, de evaluación de otro tipo, y un sistema de asesoría técnica muy cercano a través de figuras que nosotros tenemos, metodólogos, etcétera. Creo que es algo muy de la experiencia personal y no quiero extenderme en eso. Sin embargo, el apreciar que estos son recursos que pongo en tus manos para juntos develar qué cosas podemos encontrar y que sobre todo nos concentremos en ver entonces buenas prácticas ante esta problemática
que acabamos de ver, que hay un estudio serio, porque además el éxito también está en el nivel de fiabilidad que tienen los instrumentos que se aplican, en el aprender esa otra forma también de evaluar que supera un poco la evaluación, digamos, que hacemos normalmente de la asignatura, de otras concepciones que conocían nuestros docentes más de manera más sistemática sobre la evaluación, pues él encuentra una herramienta que no lo está clasificando, no está diciendo que es mejor o peor maestro porque los resultados que se obtienen, porque además hay muchas otras variables que tienen que ver con los resultados del aprendizaje. Por eso también siempre decimos, es tan difícil evaluar cualquier asunto del contexto educativo. Siempre va a haber un nivel de subjetividad alto. Bueno, veámoslo ahora en las habilidades socioemocionales. ¿Cuánta subjetividad para evaluar un asunto de esa naturaleza? Entonces, el hecho de que los maestros, nosotros tengamos la capacidad de que entiendan estos estudios como lo que son guías, de algún modo, de dónde estamos, sobre todo porque busca niveles de explicación a los comportamientos de las cosas y sobre todo que vean que yo puedo aportar, a pesar de los resultados que pueda tener, no sé, cuando se trata de una muestra, cuando se trata de otro tipo de estudio, a pesar de eso, hay cosas que también puedo aportar y otras que me serán aportadas a partir de socializar prácticas más favorables, cosas más integrales, incluso tener de alguna manera la experiencia de participar en un estudio que es regional, que también permite visibilizar cosas. Nosotros también muchas veces tenemos que explicar, los sistemas educativos tienen que explicarle a tanta gente hasta los presupuestos o por qué son importantes determinadas prioridades. Bueno, muchas veces esta es una herramienta importante de lo que nos pasa, muchas veces es la forma de conectar a un maestro de un nivel educativo con el de otro nivel educativo, porque son además concepciones mucho más holísticas lo que estamos evaluando. Por lo tanto, he captado el mensaje. Y reitero, de verdad que lo más importante es cómo lo ven. Y yo creo que, por lo menos en nuestra experiencia, ha sido que se entiendan estos estudios como algo que genera motivaciones especiales alrededor del sistema, que cuanto más nos apropiemos de capacidades propias también para implementar sistemáticamente ese camino, también nos vamos a desarrollar mejor y que no tiene otro fin que ese, y que respetuosamente hay un diálogo donde se tome en cuenta todo. No estamos diciendo que nadie tiene la última palabra, pues el maestro empieza a formar parte y en definitiva siendo el actor clave que es para cualquier decisión. Por supuesto que, como usted trata de decirnos a través de la pregunta, una de las cosas más importantes es esa. Nosotros ahora estamos en una experiencia un poco para buscar también en ese plan integral de enaltecer la labor pedagógica. Hemos ideado algunas cosas de centros nacionales por la influencia que podemos establecer allí de formación. Y ahí hemos priorizado que estas competencias desde el pregrado también empiecen a entenderse, no solo en términos instrumentales, sino también éticos, de comprensión de por qué son importantes. Y bueno, desde esa perspectiva yo creo que Cuba ha logrado incluso tener una representación en el país todo, de expertos de las universidades, de expertos de nuestro propio sistema educativo, pero sobre todo de maestros que han ido entendiendo, apropiándose de esa cultura, y es a ellos a quienes con mucho respeto tenemos que convencerlos de para qué nos sirve y por qué necesitamos que suceda y por qué necesitamos perfeccionarlo y por qué cada vez hay que perfeccionarlo más, porque además ante todos los retos que están por venir, prácticamente, bueno, lo sabemos, los que estamos aquí hemos asumido que sin aprendizajes de elevadísimas, las competencias cognitivas que van a tener las futuras ciudadanías ni siquiera nos las imaginamos. Yo siempre digo, tenemos retos viejos que no hemos vencido, que ya reconocimos que no van a estar listos para el 2030. Tenemos retos actuales que estamos previendo y ya esta mañana también se decía, hay cosas en las que no podemos esperar para pensarlas, pero tenemos otros retos que ni siquiera nos podemos imaginar, que van a llegar mañana porque la velocidad es tremenda. Entonces, en medio de eso, comprender que la celeridad con la que cada maestro en su institución, que es en definitiva quien está haciendo la transformación en la ciudadanía, nosotros ayudamos con los estudios, nosotros tomamos decisiones que los acompañen, pues que ellos se apropien de eso, es para mí el asunto más trascendente. Entonces yo creo que habría que explicárselo así de manera muy sencilla, por qué es necesario, qué nos aporta, cómo se puede participar y que tenga ese enfoque sobre todo desarrollador y de socializar las buenas cosas que se puedan hacer y no de clasificar. Yo creo que el hecho clasificatorio solo a los efectos de lo que sea imprescindible, porque bueno, también a veces hay que hacer el ejercicio clasificatorio. Pero así los maestros lo han entendido muy bien y además forman parte de la experiencia, de la transformación. Y bueno, agradezco de verdad que sea la pregunta para situar en contexto al docente, que yo creo que es el actor clave, ¿no? Desde la mañana se está diciendo. Ese es mi muy modesto criterio. Bueno, primero agradecer la pregunta. Yo creo que eso es lo que tenemos que pensar. En el caso de Nuevo León me lo pones fácil porque nosotros hacemos llegar cada inicio del ciclo escolar para reflexionar este reporte de evaluación de la escuela y al supervisor o supervisora de las 6 o 7 escuelas que le corresponden para hacer ese análisis.
hacemos énfasis en que no es la calificación del maestro o maestra de tercero de primaria, de sexto o de noveno, si están en secundaria, sino de toda la comunidad. Entonces yo te diría, si tú eres el maestro, así como nosotros te hacemos llegar el reporte de evaluación, la UNESCO a través del IESE nos hace llegar el reporte de nuestra evaluación. Y yo creo que es muy importante porque así nosotros también tenemos que cotejar si lo que estamos recibiendo como proceso de evaluación corresponde o no a esa mirada de expertos a nivel regional. Más que compararnos con otros países, es compararnos con nosotros mismos, con la prueba de Nuevo León Aprende. Pero yo iría un poco más allá aprendiendo de lo que dijo Axel. Cómo generar esa confianza de que si estamos nosotros subestimando o sobreestimando nuestras evaluaciones, poder decir, a ver, vamos a construirla juntos. Para seguir desarrollando ese nivel de confianza. Nosotros nunca comparamos una escuela con otra, aunque sí se compara, sin decir los nombres, con otras escuelas de su contexto, como es tu experiencia como docente. Pero también tenemos que desarrollar capacidades, y ahí la capacidad de entender cuáles son los resultados que nos arroja el IESE en el 2025 y cuáles son los nuestros, y poder recalibrar para reorientar el rumbo. Y el último, yo creo que es importante darlo a conocer a la sociedad en general. En Nuevo León tenemos, y cada uno va pidiendo cuando requiere, una reunión con todos los medios que se llama Nuevo León Informa. Entonces uno levanta la mano y dice, yo necesito informar tal cosa. Yo informo cada año de los resultados, cómo nos fue en Nuevo León Aprende. Hasta ahorita, cada ciclo escolar hemos estado subiendo en el puntaje. No quiere decir que el problema esté resuelto, pero pero no sabemos al calibrarlo con el IESE si en realidad no hemos salido del pantano. Y entonces esto es lo que tenemos juntos que desarrollar como parte de esta Contraloría Social o Accountability. Entonces, eso es lo que yo te diría como docente en el elevador. Muchas gracias. Gino, gracias. Si me voy a dar un poco vuelta a la pregunta. Si me pregunto qué haría yo si me encuentro con un ministro de Educación en el elevador, yo le diría, ministro, cualquier aumento en los resultados de las evaluaciones puede aumentar 2 puntos de su PIB, de su Producto Interno Bruto. Y eso es lo que cuesta, es más que una reforma tributaria, pensando lo que tiene que hacer. Considerando en el fondo que tiene algo de valor y pensando en que yo creo que ningún ministro de Educación de ningún país no tiene interés en que pueda mostrar algún logro o evidencia y en la responsabilidad que tienen. Pero también asumiendo, y habiendo trabajado también con varios ministros, muchas veces la cantidad de problemas que hay en los países son sumamente importantes y pueden desviar la atención. Entonces, básicamente es como tratar de captar la atención y yo pienso que el dinero siempre es una buena forma de captarla. Y en segundo lugar, pensando en la escuela, claro, los resultados que nos entrega las evaluaciones, como las del IESE, ahora pensando en el ERCE Escuela también, nos permite, por una parte, si es que no hay información de establecimientos educacionales, y aquí Nuevo León también nos da un ejemplo acerca de las evaluaciones que tienen por escuela, es cómo los objetivos que se fijan en la prueba pueden también ser evaluados y pueden ser también ajustados, y no necesariamente en evaluaciones estandarizadas, sino que pueden ser formativas, pruebas que se puede poner a disposición para que tome conciencia de la cantidad de estudiantes que tiene. Entonces, a partir de estos resultados, si 4 de cada 10 niños está aprendiendo, o al revés, 6 de cada 10 niños no están aprendiendo lo que se necesita, necesitamos saber quiénes son esos niños que no están aprendiendo. Y ahí le propondría generar un instrumento que nos permita afinar ese detalle y esa evaluación formativa. Y desde ese punto de vista, claro, tomar decisiones. Ahora, el siguiente desafío es no quedarse solo con la información, porque es algo que también nos ha pasado, yo creo que a todos los sistemas educativos, en el caso chileno también. Es como, tenemos el diagnóstico, pero ese no es el fin. Por el contrario, tiene que ser el comienzo. Y ahí es donde los roles de las instituciones que estamos dedicadas a evaluación, también hay una discusión acerca de hasta dónde llega nuestra atribución y hasta dónde podemos impulsar u orientar como ciertos niveles de desplazamiento en los aprendizajes. Y creo que en ese rol a nivel latinoamericano es debatible, pero es un punto en el que tenemos que también avanzar. También somos responsables en el fondo de, ya que
hiciste tomar conciencia a alguien de que tiene un problema, entonces cómo también ayudarlos a salir de esa dificultad. Y en ese sentido creo que hay que generar distintas dinámicas, impulsar aprendizajes con estrategias muy concretas, comparando con los países a propósito del laboratorio, en fin, con buenas prácticas y de esa manera en el fondo poder despegar aprendizajes porque ya lo hemos hecho, solo que probablemente no nos acordamos de lo que hemos hecho en el pasado. Muchas gracias. Bueno, llegamos al final, quizás para cerrar en un minuto, un último mensaje, una prioridad, mirando hacia el futuro, ¿no? De este laboratorio, de la prueba ERCE o de otros instrumentos que puedan salir. No sé, en un minuto, ¿qué les dirían al IESE que tenemos que trabajar en el próximo, digamos, decenio o los próximos años? Veo que Sofía... Yo estoy ansiosa porque no lo he visto en ningún lado. Yo le diría al IESE, la pirámide poblacional se concentra ahorita en los jóvenes que están en media superior o en secundaria y no tenemos evaluaciones consistentes. Con Nuevo León Aprende hemos podido homogenizar y lograr que todas las preparatorias del Estado, públicas y privadas, incluyendo las del TEC de Monterrey, se sometan a la misma prueba. Que eso habla otra vez de confianza. Pero también de que luego dialogamos con las instituciones que no son públicas y con las públicas, con cada uno de los directores para ver qué hacemos diferente. Pero me parece fundamental porque el proceso de empleabilidad, de educación dual, de darnos cuenta qué está pasando con la deserción de los jóvenes, hombres y mujeres, y cómo reducirla, porque finalmente ese es el presente y el futuro, igual que nuestros niños, pero este es inmediato. Entonces sí le pediría yo al IESE que tratara de tener esa mirada, así como ayudarnos a que sean los maestros frente a grupo que nos ayuden a evaluar si los niños y niñas de 10 años saben leer y escribir. Excelente, mil gracias. Tomamos nota. ¿Quién? Bueno, yo diría que se mantenga una profundidad y resiliencia con el asunto de evaluar lo socioemocional, tal como lo hemos hecho con los elementos cognitivos. No vaya a ser que nos concentremos únicamente en fortalecer los asuntos de estos aprendizajes que todo parece indicar que han llevado al mundo a un estadio superior en descubrimientos e innovación, pero no ha podido resolver los principales problemas de convivencia, de cultura de paz. Por lo tanto, me gustaría mucho que se pueda continuar con todo el tema socioemocional. Y por otro lado, me gustaría también que podamos concentrar muchos esfuerzos en que avancemos con la misma celeridad con que lo hemos hecho en identificar sinergias para responder a urgencias en términos de los estudios, incluso explicativos, pero que lo hagamos entonces en las respuestas pedagógicas que, aunque las tenemos la experiencia, no marchan al mismo nivel y realmente las principales soluciones, después del valor extraordinario de entender el problema, está en cómo le vamos a dar tratamiento pedagógico. Yo creo que eso también sería una respuesta para el maestro y una respuesta más urgente a los retos que nos hemos propuesto y que evidentemente ya hasta asumimos que algunos no vamos a alcanzar. Y considerando que el IESE ha sido eso de alguna manera, pues, y bueno, ya lo dije ahorita, que sean muchos años también de solidez futura por los valores que ha tenido para la región. Mil gracias. Destacamos ahí el tema socioemocional. El tema de cultura para la paz, que salía en la investigación que hemos visto esta mañana como uno de los menos trabajados en nuestra región, y como sabemos hay un tema de violencia en ascenso, o sea, tenemos un tema aquí muy importante como región a trabajar, cultura y educación para la paz. Así que gracias por la respuesta. Gino, ¿quieres un último minuto? Muchas gracias. Muy breve, porque también sé que estamos contra el tiempo. Yo creo que le pediría al IESE, esto es como la lista de los deseos, ¿sí? Sí. Bueno, en primer lugar, yo creo que es sumamente importante como conservar el prestigio en la elaboración de los instrumentos, pensando en la validez, confiabilidad y la comparabilidad de los instrumentos como piedra esencial para poder también seguir haciendo creíbles los datos que tenemos a nivel regional. Y por otra parte, también en esta misma línea de cómo avanzar hacia la orientación, pensando los desafíos que al menos tenemos en Chile y también seguramente en otros países, es que en el tiempo hemos visto que los países, al menos en el caso de Chile, y los docentes tienen la posibilidad de mejorar y han mejorado
y lo hemos visto con ERCE, bueno, con las otras evaluaciones anteriores y también con el CIMSS. Pero también son porcentajes de establecimientos. Solo por poner un ejemplo, el año pasado el 30% de los establecimientos mejora. Pero la mejora no es normalmente es sostenible por 2 o hasta 3 años y luego esos resultados vuelven a caer. Y cuando vemos el promedio es más bien estable en el tiempo. Entonces, el desafío en la orientación al sistema educativo, lo que yo le pediría al ERCE es cómo promover la estabilidad en procesos de mejora educativa para que estos sean constantes. Porque no me cabe la menor duda que existen capacidades en los sistemas para mejorar, los docentes lo logran, entonces el desafío siguiente probablemente está en la estabilidad. Excelente, un aplauso y un aplauso a esta mesa de lujo. Un agradecimiento enorme. Seguimos la discusión con el próximo panel, así que gracias y nos seguimos hablando aquí fuera. Chao. Muchas gracias, Valtencir, y a las y los participantes de este panel, autoridades que nos aportan desde su país respecto al trabajo con el laboratorio YESE y plantean ahí, lo escuchábamos, desafíos para conectar el trabajo técnico con el de políticas educativas para avanzar en equidad y calidad para todos los estudiantes y las estudiantes de la región. Ahora vamos a dar paso al segundo panel de la tarde, denominado